¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al GINI, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos en San Martín de los Andes, un sitio hermoso por las referencias que tengo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar en la parte T grave. ¿Qué debemos hacer? ¿Seguir un protocolo? ¿Individualizar el tratamiento? O quizás alguien pueda decir, ¿por qué no hacemos las dos cosas? Todo parte de aquí, como base. ¿Recuerdan estos personajes? Sí, la doctrina de Monroe Kelly. Es un principio fundamental tanto en neurocirugía como en neurología que establece que el cráneo es una caja rígida e inextensible que contiene componentes esenciales cuyo volumen total debe permanecer constante para que no se eleve la presión intracraniana. Es una definición genial para la época, pero si ustedes se dan cuenta, no tiene un componente dinámico en sí. Y luego viene aquí nuestro amigo Dassen, ¿sí? Que es el que en sus estudios encuentra y conceptualiza conceptualiza la visión clásica de la autorregulación cerebral, ¿no? Él en su estudio encuentra que hay un umbral de presión arterial media de 50 a 150, donde el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante. Entonces, flujo sanguíneo constante a pesar de las variaciones de la presión arterial media. Pero en esta consideración, Lassen no tuvo en cuenta al tiempo. Y al hablar de definición clásica, estamos asumiendo que debe haber una definición más dinámica. Entonces, aquí en 2025 aparece la publicación de Monroe Kelly 2024, ¿sí? Y aquí sí, lo importante de esta publicación es la naturaleza dinámica de los componentes intracraneales. Acá hay dinamismo, ¿sí? Dinamismo puro. La autorregulación cerebrovascular regula la sangre arterial, la reserva amortiguadora regula tanto a los volúmenes de líquido cefalorraquídeo como el volumen venoso, y algo importante es la actividad del sistema linfático para regular el tema del espacio intersticial y en consecuencia el volumen del tejido cerebral. Entonces quizás un concepto no muy común para algunos sería cómo nos ayuda el sistema linfático. Ahora, observemos este dibujo, ¿sí? En este dibujo nosotros podemos apreciar el mecanismo de alteración del sistema linfático en lesiones cerebrales agudas. ¿Qué lesiones? Por ejemplo, hemorragias intersticiales, hipertensión intracraneal, craneotomía descompresiva, y estos contribuyen a un aumento de la resistencia, y esto es lo que va a generar, o sea, resistencia vascular, a la reducción de la pulsación arterial. ¿Y esto qué va a generar? Va a generar disfunción de las acuaporinas A4, también va a generar acumulación de residuos de metabólicos cerebrales, neurotoxinas y citoquinas. Entonces, estos múltiples mecanismos refuerzan la necesidad de drenaje de líquido cefalorraquídeo cuando las hemorragias alcanzan las cisternas y los espacios de Virchow-Robin. Entonces, esto es algo más dinámico. Ahora, nos vamos al 2019. ¿Por qué? Porque el algoritmo de la tercera edición de la Brain Trauma Foundation es el único protocolo moderno para el manejo de niños monitorizados en este momento. ¿Y ellos qué nos recomiendan? Nos recomiendan monitorizar la presión intracraniana para mejorar los resultados clínicos en todos los pacientes con T grave pediátrico. Si bien la evidencia de este método es solo correlativa y alcanza recomendación de nivel 3,
en los resultados a largo plazo en relación con la monitorización de la presión intracraniana. Y sí, algunos estudios me van a respaldar, ¿sí?, la asociación del manejo exitoso guiado por la PIC con una mejor supervivencia y mejores resultados neurológicos. Y ellos nos recomiendan tomar como punto de corte 20 milímetros de mercurio. A su vez también nos ponen un umbral de PPC que entre 40 y 50, cuyo punto límite inferior es 40. Entonces, acá podemos sentir que nos estamos quizás parametrando. Ahora, ¿por qué el umbral de 20? Primero, la guía de la Royal Trauma Foundation te sugiere mantener una PIC por debajo de 20. O sea, dale tratamiento para que esa PIC esté por debajo de 20. ¿Y eso por qué? Porque una PIC superior a 20 milímetros de mercurio en estudios se asociaron a peores resultados clínicos, incluyendo menor supervivencia y discapacidad. Pero acá viene lo controversial. Recuerden que incluso la PIC depende en gran medida de la postura corporal y disminuye incluso a valores negativos cuando hay una posición sentada o de pie. Entonces, hay muchas observaciones como, por ejemplo, resulta controversial considerar un mismo valor como umbral de tratamiento para todas las edades, ya que hay lactantes, preescolares, escolares, etc. En la población pediátrica puede manejarse valores inferiores de acuerdo a la edad. ¿Gracias a qué? A la distensibilidad del cráneo. ¿Y qué sucede si uso umbrales? Puedo exagerar en el tratamiento, así como quizás puedo dar menos tratamiento del que amerita. Doctor, entonces, ¿la presión intracraniana, realmente utilizando como punto de corte, me va a generar algún cambio? ¿Me va a mejorar la mortalidad? ¿Me va a disminuir la morbilidad? En pacientes con T grave, pediátrico, mayores de 13 años, países de estudio, Bolivia, Ecuador, compararon dos grupos. Este es el estudio Street, que fue publicado en New England en el 2012. Un grupo, monitoreo de PIC invasivo. El otro grupo, clínica más imagen y un protocolo, ¿sí? Entonces, ellos encontraron que en estos pacientes mayores de 13 años con T grave y manteniendo una monitorización invasiva de la PIC con punto de corte 20, un grupo, no, en realidad, no hubo una diferencia estadísticamente significativa ni en la mortalidad ni en la morbilidad. Ojo que tomaron como punto de corte 20. Doctor, pero yo quiero que me hable de algún metaanálisis. Por ejemplo, en este metaanálisis, ¿no? Para valorar los efectos de la presión intracraniana en pacientes pediátricos con TEC severo, podemos comentar que las discrepancias entre el metaanálisis general y el análisis de los subgrupos se deben en gran medida a las diferencias en la gravedad de las lesiones entre los grupos monitorizados por PIC invasivo y los no monitorizados en los estudios incluidos. Entonces, como metaanálisis, nuestros hallazgos están limitados por la falta de ensayos clínicos aleatorizados y estudios de corte, pero de tipo prospectivo, de alta calidad, lo que, a pesar del tiempo, nos da todavía evidencia de baja calidad. Ustedes saben que en estos estudios se siguen tomando como punto de corte, a pesar de ser 2025, 20 de PIC. Y ahora les digo algo nuevo. La toma de decisiones ya no se basa en la PIC, no se basa en un valor de PIC, o sea, 20 milímetros de mercurio para los niños, 22 milímetros de mercurio para adultos. No, no valor de PIC, sino en el contexto de la distensibilidad cerebral y la
autorregulación cerebral. La distensibilidad cerebral refleja la capacidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios de volumen intracraneal, y la autorregulación cerebral es la capacidad de mantener un flujo sanguíneo cerebral constante a pesar de los cambios de presión. Entonces, el trabajar con un valor de peak es antiguo. Este concepto en trabajar en base a la distensibilidad cerebral y la autorregulación cerebral en vez de un valor de peak es un concepto moderno. ¿Ok? Para ello, debemos seguir reforzando algunos conceptos más. La distensibilidad es la variación del volumen a causa de una variación de presión. La elastancia es la variación de la presión a causa de una variación de volumen. Entonces, la distensibilidad cerebral me refleja la capacidad del cerebro para adaptarse a los cambios en el volumen intracranial. Recalco eso. Aquí tenemos una figura, ¿sí? Aquí tenemos una figura donde, si ustedes pueden apreciar aquí, esta es la curva presión, volumen para la presión intracraniana, y tiene 4 fases, cada fase pintada de un color diferente. Lógicamente que en esta fase, por ejemplo, la primera fase, que es la azul, donde hay alta compliance. ¿Qué significa que haya alta compliance? Significa que hay una distensibilidad alta. Entonces, esto indica una sólida capacidad de amortiguación, mientras en esta fase 4 estaríamos seguramente con una distensibilidad baja, que indica un estado precario, donde incluso pequeñas adiciones de volumen lo que me van a generar es un mayor incremento de la presión intracraniana, herniación cerebral, e incluso esto puede ser potencialmente catastrófico. Entonces la pregunta sería, doctor, ¿yo cómo puedo valorar la distensibilidad cerebral si usted me dice que yo no puedo, o que usted me dice que no debería tomar en cuenta el valor de la PIC, sino el de la distensibilidad? Fíjense, esta es una publicación 2026 de un doctor que está haciendo muchísimas publicaciones con conceptos nuevos y hemodinámicos, muchos de ellos, el doctor Brasil, Sergio Brasil de Brasil. ¿Ok? Entonces, hablemos de la importancia clínica del análisis de la forma de las ondas de presión intracranial en pacientes con lesión cerebral. Primero, fíjense que lo clásico que nosotros hacemos, el valorar las ondas de pulso, o sea, la onda de percusión, la onda tidal y la dícrota, donde cuando la P2 se eleva por encima de P1, es sinónimo de mala compliance cerebral, o sea, este paciente tiene una mala distensión cerebral. Nuestro análisis no solo debe de quedar ahí, vamos a ir más allá. Entonces yo puedo obtener mayor información. Y ojo, que esto yo lo puedo tener tanto a través de un monitoreo invasivo con un sensor de presión intracraniana, como también lo puedo tener con un monitoreo no invasivo como el Brain for Care. ¿Sí? Ok, entonces empezamos. En esta figura, atención porque aquí me voy a demorar creo que unos 2-3 minutos. En esta figura podemos apreciar la amplitud de la onda de pulso. A menudo a esta se le denomina amplitud media de pulso o incluso pulsatilidad de la presión intracraniana. Y también puede ser un indicador útil de la distensibilidad cerebral. De hecho, en condiciones fisiológicas y cuando la distensibilidad se mantiene eh, normal, digamos, el flujo arterial pulsátil durante cada ciclo cardíaco induce pequeñas oscilaciones, pero amortiguadas, de la presión intracraniana. Y a medida que se agota la reserva compensatoria, se producen oscilaciones idénticas, pero ojo que eh, los cambios en el volumen arterial van a generar
pulsaciones de peak progresivamente mayores, como se muestra en este caso. Ok, doctor, entonces, punto 1, la amplitud. La amplitud. 2. Los algoritmos avanzados pueden mejorar mucho mejor, o sea, pueden mejorar el análisis de esta onda que nosotros hacemos. La inteligencia artificial la puede mejorar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos al índice de forma del pulso. Los agrupa la tecnología en 4 clases y ella misma los va acomodando según cómo se van presentando. Entonces, es un parámetro basado en la evaluación mediante el aprendizaje automatizado y clasifica las morfologías completas de la onda de pulso de la PIC en 4 categorías que presentan estados incrementados de distensibilidad. Aquí una buena distensibilidad, aquí una mala distensibilidad. ¿Ok? E incluso también la relación del RAP, ¿sí? Esta relación del RAP, cuando esta relación se cercana a 1, pues indica que hay una mala compliance cerebral. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Y otro concepto importante, lógicamente, es tener una visión moderna de la autorregulación cerebral. ¿Se dan cuenta que hay una correlación entre la PIC, la PAN, la presión de perfusión cerebral y la autorregulación cerebral? Ninguna de ellas se va a desligar de la autorregulación cerebral. Por eso es importante ver que los estudios recientes sugieren que, por ejemplo, esta meseta, ¿se acuerdan que era una meseta más amplia? Actualmente es más estrecha, con un rango funcional en promedio de 20 milímetros de mercurio. Ya no es tan amplia, ya no es 50, 150. Y es más, en esta figura, que es de un paciente X, incluso la autorregulación cerebral, fíjense bien, es más estrecha aún ese, ese rango, solamente de 10 milímetros de mercurio. Ok, doctor, entonces también se individualiza la PIC, pero no la PIC en sí, sino debemos evaluar la distensibilidad cerebral, lógicamente con la autorregulación cerebral, iniciando con los protocolos, pero luego con la individualización, yo voy a dar un manejo más adecuado. Sí, recuerden que la capacidad de autorregulación cerebral depende de la velocidad de los cambios de presión y las variaciones rápidas agotan la autorregulación más rápidamente que aquellas alteraciones que se presenten de forma gradual. Este es el modelo moderno. Recuerden que son las arteriolas las que van a producir en un 80% la vasoconstricción o la vasodilatación. Ahora, eso deriva en que la presión intracraniana se complementa con la medición de la presión media para establecer una presión de perfusión cerebral en base que es la base de la autorregulación cerebral. O sea, esta fórmula no se va a cumplir, presión de perfusión cerebral igual a presión media menos presión intracraniana, si es que la autorregulación cerebral está alterada. ¿Por qué? Porque si yo aumento la presión media de forma empírica para, según yo, elevar mi presión de perfusión cerebral, esto, como es este caso, puede provocar un mayor daño cerebral. Por eso es importante saber, sí o sí, cómo está la autorregulación cerebral en el paciente. Y lo puedes hacer con el PRX, con el Doppler, con el NIRS o incluso con la presión intracraniana. Cada uno te evalúa un espectro y sería ideal tener la mayor cantidad de instrumentos de monitorización. Ahora aquí, en el cálculo de la presión de perfusión cerebral óptima en tiempo real en un niño con TEC grave. Aquí en el panel superior me muestra la presión media, la presión intracraniana, la presión de perfusión cerebral y la presión de perfusión cerebral óptima en esta línea gris.
Y aquí, en el límite inferior de la gráfica, podemos apreciar en gris también la autorregulación cerebral. ¿Sí? Entonces, la presión de perfusión cerebral óptima, entonces estoy individualizando qué presión de perfusión cerebral sería la ideal para este paciente en diferentes momentos. O sea, esto es bien dinámico. Esta se calcula continuamente utilizando una tendencia temporal mediana de la presión de perfusión cerebral y se aplica un método automático para hacer el ajuste de curvas a los datos que se han agrupado en todos, de la información que se ha sacado de todos estos, para determinar, aquí viene lo importante, el valor de la presión de perfusión cerebral, ¿sí? Con el valor de la PRX asociado más bajo, porque el PRX, en cuanto más bajo es, mejor está la autorregulación cerebral. En cuanto más negativo sea, la autorregulación cerebral está mejor. O sea, doctor, yo tengo que individualizar la presión de perfusión cerebral. Sí, pero inicias con los protocolos y luego individualizas. Doctor, yo siempre pensé que la PIC del paciente pediátrico debe ser menos de 20. Vamos a ver. Aquí sale una nueva publicación, reciente, lógicamente, donde quieren redefinir el umbral de la presión intracraniana. Dicen no 20. ¿Qué tal si cambiamos el paradigma a 14, 15 milímetros de mercurio? Entonces, este estudio de cohorte identificó una asociación entre los resultados del T grave pediátrico y los umbrales de PIC, pero en el rango de 14 a 15 milímetros de mercurio. ¿Qué sucede? Que las elevaciones sostenidas por encima de este nivel, por encima de 14, 15 milímetros de mercurio, se asociaron consistentemente con un peor resultado funcional a largo plazo. Esto justifica una evaluación prospectiva de un estudio con la potencia estadística adecuada para determinar si establecer umbrales de PIC inferiores a 20 milímetros de mercurio mejoran los resultados de los pacientes con T grave pediátrico. Entonces, estos hallazgos sugieren que la aplicación universal y rígida de este umbral de 20, pues en toda la población pediátrica, podría requerir una revisión a medida que la evidencia científica evolucione. ¿Por qué? Porque en los pacientes que tuvieron un umbral, o sea, un punto de corte, dijeron no 20, pongámosle 14, 15, 20, 15 milímetros de mercurio, a este rango fue un predictor más preciso de una recuperación funcional en los pacientes pediátricos y también incluso si la PIC era menor de 14, el riesgo era menor, pero ojo, siguen trabajando con valores rígidos de presión intracraniana y no están valorando la distensibilidad cerebral. Porque yo puedo tener un paciente con una PIC de 20, 22, 25, como los hemos tenido, y una buena distensibilidad cerebral, y a estos pacientes yo no le voy a dar ninguna medida. Recuerden que cuando tú das un tratamiento, este paciente no solo tiene cerebro. Cuando tú das una solución hiperosmolar, sea hipertónica, sea manitol, este paciente no tiene solo cerebro, tiene un riñón, tiene un hígado, tiene glándulas suprarrenales, etcétera. Entonces, sería más preciso trabajar esto en base a la distensibilidad, incluso que en base a la PIC. Y es más, no solo en base a la distensibilidad, sino otros factores. Fíjense, esta es del 2026 recién, y aquí también es 2026, es del mismo grupo de estudio. Y aquí esta conclusión es más interesante. ¿Sí? Es probable, no te lo podemos confirmar porque no hay estudios de alta calidad, pero
Lo bueno es de que ya nos acercamos a lo que estamos planteando hace muchos años, es que es probable que el umbral para un paciente determinado en un momento dado depende. Fíjense que no aparece por ningún lado estrictamente un valor de presión intracraniana. ¿De qué dependerá? De la edad, de la fase de la lesión, de la distensibilidad intracranial, de la autorregulación cerebral, del endotipo del TEC, de los riesgos aceptables y de los tratamientos disponibles. Pero ojo, que el actual manejo no depende de la PIC. Yo tengo pacientes en la UCI con PIC de 26, con buena compliance cerebral, autorregulación cerebral conservada y no manejamos ese valor de 26. Ojo, lógico que estoy hablando, me estoy enfocando en estos parámetros, pero ojo que el monitoreo siempre es multimodal. Oxigenación, flujo, metabolismo, presión, etcétera, ¿sí? Entonces, esta conclusión es muy importante, no solo porque es moderna, sino porque debemos de aplicarla en la práctica. Y un método que está entrando mucho, está entrando con fuerza, es el Brain for Care. Tecnología brasileña para el mundo. Por ejemplo, nosotros podemos hallar la presión de perfusión cerebral óptima, pero también la presión media óptima. Entonces, comparemos el PRX, ¿no?, que es el referencial en este caso, con lo que hace el Brain for Care, valorar la relación de la onda P1, el ratio de la onda P1 con la onda P2. Entonces, los valores objetivos fijos de presión de perfusión cerebral actuales pueden no ser ideales para todos los pacientes debido a la variabilidad individual en la autorregulación cerebral. Entonces acá hay una dependencia de todos contra todos y nunca queda de lado la autorregulación cerebral. El concepto de una PPC óptima o también por el otro lado de una presión arterial media óptima identifica el rango, en este caso de la presión media, identifica el rango de presión específico donde la autorregulación cerebral es más efectiva. Entonces, este estudio tiene como objetivo investigar la capacidad de las ondas de presión intracraniana no invasivas a través del Brain for Care, viendo el ratio P2P1, ¿sí? Obtenido mediante este sensor del Brain for Care para determinar una presión media óptima en pacientes con lesión cerebral aguda y comparar su eficacia con el método invasivo que es el PRX, porque para el PRX, si bien es cierto, se trabaja con un software, necesitas línea arterial invasiva y presión intracraniana invasiva. Y la correlación fue muy buena. La relación entre P2 y P1 no invasiva sirve como un marcador de la distensibilidad intracranial. Puede inferir de manera eficaz y de manera precisa la presión arterial media sistémica. ¿Y saben cuánto fue la diferencia entre la presión óptima hallada mediante los estudios invasivos y los no invasivos, como en este caso? Fue de 1 hasta máximo 2 milímetros de mercurio, o sea, una muy buena correlación. Entonces, las conclusiones, usar un protocolo o individualizar, lo vamos a resumir en lo siguiente. El protocolo dicta qué herramientas usar y la individualización dicta cuándo y hasta dónde llevarlas dentro del contexto de un monitoreo multimodal. Y lo último que les voy a decir para despedirme y nuevamente agradeciendo la invitación es que cuando hablemos de PIC, que es uno de los parámetros que tomamos más en cuenta dentro de un contexto de neuromonitoreo multimodal,
La toma de decisión no depende de un valor de PIC. Y eso tiene que quedar claro. Nosotros ya no trabajamos en base a un valor de PIC, sino, en este caso, a la valoración y el contexto de la distensibilidad cerebral y la autorregulación cerebral. Muchas gracias.